Imagina un código secreto, escrito no con tinta, sino con sentimientos, imágenes y susurros. Un código escrito por la mano más íntima, tu propia mente subconsciente. Cada noche, sin falta, tu cerebro teje narrativas elaboradas, tapices vibrantes llenos de símbolos que son únicamente tuyos, historias que esperan pacientemente ser descifradas. Este no es un mundo de fantasía sin sentido. Es un mapa que conduce a las verdades ocultas de tu corazón, a los miedos que no nombras y a las fortalezas que aún no reconoces. Prepárate para entrar en el enigmático mundo de los sueños y descubrir los profundos mensajes que guardan para ti. Antes de que nuestro protagonista, Kaylen, se pierda en el laberinto de sus noches, te invito a unirte a este viaje compartido. Si buscas comprender las corrientes invisibles de tu vida, suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios un sueño que recuerdes, por extraño que sea, y regálanos un me gusta para que esta luz de entendimiento pueda alcanzar a más almas en su búsqueda. En un pueblo acunado entre el bosque susurrante y la base de la montaña silenciosa, vivía un hombre llamado Kaylen. Kaylen no era un guerrero ni un erudito, era un fabricante de linternas. Sus manos, callosas y expertas, podían tomar el bambú más simple y el papel de arroz más delicado y transformarlos en objetos de una belleza etérea. Cuando caía la noche y el pueblo se teñía de añil, las linternas de Kaylen cobraban vida. Proyectaban una luz suave y dorada, una luz que prometía calidez, seguridad y un camino a través de la oscuridad. Sus linternas eran famosas en toda la región, y la gente decía que Kaylen no vendía luz, sino una sensación de paz. Pero el hombre que daba paz a los demás no la tenía para sí mismo. Mientras sus manos trabajaban con una gracia meditativa durante el día, su mente era una tormenta incesante por la noche. Kaylen era un hombre atormentado por sus sueños. La fascinación de la humanidad por los sueños es tan antigua como las primeras hogueras que parpadeaban contra la inmensa oscuridad. En las antiguas arenas de Egipto, los sueños eran considerados mensajes directos de los dioses, mapas divinos que predecían cosechas y el destino de los faraones. Sacerdotes especializados, los maestros de las cosas secretas, interpretaban estas visiones nocturnas en templos dedicados. En las tribus nativas de América, un sueño no era una experiencia personal, sino comunal. Un joven que soñaba con un búfalo no solo recibía una visión para sí mismo, sino una promesa de abundancia para toda su tribu. El sueño era un puente sagrado entre el mundo del espíritu y el mundo de la carne. En las montañas de Grecia, los enfermos viajaban a los templos de Asclepio, el dios de la sanación, para dormir en sus recintos sagrados. Creían que en sus sueños el propio Dios les revelaría la cura para sus dolencias. En todas las culturas, en todos los tiempos, la misma verdad resonaba como una campana de templo. Los sueños no son un mero ruido, son un lenguaje. Pero para Kaylen, este lenguaje no era uno de sabiduría, sino de terror. Cada noche, sin excepción, el mismo sueño lo reclamaba. No comenzaba con monstruos ni abismos. Comenzaba en su propio taller. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, bañando las linternas sin terminar en una luz plateada. Podía oler el dulce aroma del pegamento de arroz y la tierra seca del bambú. Todo era familiar, pacífico. Pero entonces sentía una corriente de aire frío en la nuca. El calor de su taller se desvanecía, y desde la esquina más oscura, donde las sombras se acumulaban como tinta derramada, surgía una presencia. No tenía forma, ni ojos, ni rostro. Era una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma, una ausencia de luz que parecía absorber todo el calor y el sonido a su alrededor. Y entonces comenzaba la persecución. Kaylen corría
Corría por las calles silenciosas de su propio pueblo, pero sus pies se sentían pesados, como si estuviera vadeando melaza. Las puertas de las casas, que durante el día eran acogedoras, ahora estaban selladas, mudas a sus gritos silenciosos. La sombra no corría, fluía, se deslizaba tras él como un río de petróleo, sin hacer ruido, pero su cercanía era una presión palpable, una frialdad que le helaba la médula de los huesos. El sueño siempre terminaba de la misma manera. Tropezaba, caía sobre el duro empedrado, y mientras se giraba, la sombra se cernía sobre él, envolviéndolo, ahogándolo en una oscuridad sin estrellas y sin aliento. Se despertaba con el corazón martilleando contra sus costillas, el sudor frío empapando su ropa de dormir. La ansiedad del sueño se aferraba a él como la humedad de la mañana, tiñendo sus días de un gris opaco. Sus manos, que antes se movían con alegría, ahora trabajaban por pura memoria. La luz que creaba para otros se sentía como una mentira, una fachada que ocultaba la profunda oscuridad que llevaba dentro. Un día, un anciano cliente, al recoger una linterna, notó las sombras bajo los ojos de Kaylen. «La luz de tus linternas es brillante, Kaylen», dijo el anciano con amabilidad, «pero la luz en tus ojos se está desvaneciendo. ¿Qué oscuridad te persigue cuando la luna está alta?». Con el corazón apesadumbrado, Kaylen le confió su tormento nocturno. El anciano escuchó pacientemente, asintiendo lentamente. «Ah», dijo finalmente, «no estás siendo perseguido por un demonio, fabricante de linternas. Estás siendo llamado por un mensajero. Tu sueño no es una maldición, es una carta que te has escrito a ti mismo, pero está escrita en una tinta que ya no recuerdas cómo leer». El anciano le hizo una pregunta que se clavó en el corazón de Kaylen, una pregunta que resuena para todos nosotros cuando nos enfrentamos al caos de nuestra mente. ¿Qué pasaría si tus sueños no fueran una prisión, sino una llave? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir del mensajero, aprendieras a recibir su mensaje? Esa noche, mientras Kaylen yacía en su cama, el miedo seguía presente, pero debajo de él, una pequeña semilla de curiosidad había sido plantada. Por primera vez, mientras la somnolencia lo envolvía, no solo se preparó para correr, se preparó para escuchar. El primer paso en el camino para descifrar el lenguaje universal no era entender, sino simplemente estar dispuesto a ello. Y en esa disposición, el viaje de Kaylen y el nuestro acababa de comenzar. La semilla de la curiosidad, una vez plantada, creció en la mente de Kaylen como un brote de bambú después de la lluvia, rápido y tenaz. La idea de que su pesadilla no era un ataque, sino un mensaje, era tan extraña como revolucionaria. Pero ¿quién podría enseñarle a leer esa tinta invisible? El anciano del pueblo, al ver la nueva luz en los ojos de Kaylen, le habló del maestro Jin, un ermitaño que vivía en lo alto de la montaña silenciosa. No era un mago ni un adivino, decía la gente, sino un hombre que había aprendido a escuchar el lenguaje del viento, del agua y, se susurraba, el lenguaje del alma humana. El viaje fue arduo. Kaylen dejó su taller, un santuario de orden y luz, y se adentró en el caos del bosque susurrante. El camino era apenas un sendero, y a medida que ascendía por la montaña, el aire se volvía más fino, más claro. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña encaramada en una repisa de roca, con vistas a un mar de nubes. Allí, sentado en un simple tatami, estaba el maestro Jin. Era un hombre cuya edad era imposible de adivinar. Sus ojos contenían la profundidad de un pozo antiguo y su silencio no era vacío, sino lleno de una paz resonante. Kaylen, sin aliento y nervioso, se postró y le contó su historia. La belleza de sus linternas, la fealdad de sus noches, la sombra que lo perseguía. Esperaba una respuesta compleja, un ritual, un encantamiento,
El maestro Jin simplemente sirvió té. El vapor se elevaba en el aire frío, llevando el aroma a tierra y jazmín. Después de un largo y cómodo silencio, dijo: «Huyes de la noche porque crees que es un caos sin sentido. Temes a la sombra porque crees que es un monstruo. Pero no has entendido la naturaleza del tejedor». Keilen frunció el ceño. «¿El tejedor?» «Tu mente», dijo Jin, su voz tan tranquila como el té en la taza. «Cada noche, cuando tu cuerpo descansa y el mundo de las 10.000 cosas se desvanece, el tejedor que hay en tu cerebro se pone a trabajar, y no teje al azar. Su trabajo es sagrado y tiene un propósito». Aquí, en esta cabaña en la cima del mundo, Keilen comenzó a aprender lo que nuestra propia ciencia ahora empieza a comprender. El maestro Jin no habló de sueño REM ni de consolidación de la memoria, pero su sabiduría apuntaba a la misma verdad. Durante el día, continuó el maestro Jin, eres un recolector. Recoges experiencias, palabras, miedos, alegrías, un ceño fruncido de un extraño, el calor del sol en tu piel. Tu cesta mental se llena hasta rebosar. Si llevaras el peso de todos los días a la vez, tu espíritu se quebraría. La noche es cuando el tejedor vacía tu cesta. Explicó que el cerebro, en su sabiduría infinita, no se apaga. Entra en un taller diferente. La ciencia moderna lo llama sueño de movimientos oculares rápidos, REM, una fase en la que nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Es el telar del tejedor. El tejedor toma los hilos de tu día, dijo Jin. Toma el hilo áspero de la ansiedad que sentiste cuando un cliente criticó tu trabajo. Toma el hilo de seda de la alegría que sentiste al ver a un niño reír con una de tus linternas. Toma el hilo enredado de una conversación sin terminar. Y comienza a tejer. Este tejido, explicó Jin, no es para crear una imagen bonita para tu entretenimiento. Tiene 3 grandes tareas. La primera es la de ordenar la casa. Imagina que tu mente es una gran biblioteca, dijo Jin. Cada día se arrojan nuevos libros al suelo. El sueño es el bibliotecario nocturno. Recoge los libros, lee sus títulos y los coloca en los estantes correctos. Este es un recuerdo de la infancia. Lo coloca en el estante del pasado. Esta es una nueva habilidad para lijar bambú. Lo coloca en el estante de la artesanía. Este es un miedo persistente. Lo coloca en la sección de las sombras. Este proceso es lo que llamamos consolidación de la memoria. Sin él, el aprendizaje es imposible. El bibliotecario se asegura de que la sabiduría ganada no se pierda en el desorden. La segunda tarea es la de limpiar las heridas. Durante el día, tu corazón sufre pequeños cortes y magulladuras. Una palabra dura, una decepción, un momento de ira. El sueño es el bálsamo. El tejedor toma estas emociones dolorosas y las lava en el río de la noche. Separa la emoción cruda del recuerdo. Por eso puedes recordar una vieja herida sin sentir el mismo dolor agudo. El tejedor ha limpiado la espina, aunque la cicatriz permanezca. Este es el procesamiento emocional. Es el alquimista de la mente, que transforma el plomo del dolor en la sabiduría tranquila de la experiencia. Y la tercera tarea, la más misteriosa, es la de ensayar la vida. El tejedor es también un estratega, dijo Jin, sus ojos brillando. Crea historias, simulaciones. Te hace volar para que puedas explorar la sensación de libertad sin límites. Te hace caer para que puedas practicar el acto de la rendición o el miedo a la pérdida de control, sin romperte un hueso. Y te hace ser perseguido, Keilen, para que puedas enfrentarte a un miedo en un espacio seguro, donde la única consecuencia real es el despertar. Keilen escuchaba cautivado. Los mitos que albergaba sobre los sueños comenzaban a desmoronarse.
El sueño no era ruido aleatorio, como un mono golpeando un gong. Era la sinfonía de un maestro compositor. Una pesadilla no era solo significativa, era quizás el mensaje más urgente de todos, una carta marcada como abrir inmediatamente. Así que ves, concluyó Jean, tu cerebro no está jugando contigo. Te está sirviendo, está ordenando, sanando y ensayando. La narrativa simbólica que crea no es un intento de confundirte, sino la única forma en que puede hablar de las cosas que no tienen palabras. No puede decirte estás ansioso por el futuro de tu negocio, así que teje una historia sobre caminar por una cuerda floja sobre un abismo. No puede decir te sientes vulnerable, así que teje un sueño sobre estar desnudo en la plaza del mercado. ¿Y la sombra?, susurró Kaylen. La sombra, dijo el maestro Jean, es el hilo más oscuro de tu cesta. Un hilo que has ignorado durante el día, que has escondido bajo todos los demás. Por la noche, el tejedor lo saca. Lo sostiene a la luz de la luna y dice, mira, esto también es tuyo. No podemos seguir tejiendo patrones hermosos si pretendemos que este hilo no existe. La persecución no es un ataque, fabricante de linternas. Es una invitación. El tejedor simplemente te pide que te detengas y mires el hilo que tienes en la mano. Kellen se quedó en silencio, el té ya frío en su taza. Por primera vez, vio el paisaje de sus sueños no como un campo de batalla, sino como un taller sagrado. La sombra no era un monstruo sin rostro, era una parte de él, una parte de su historia, un hilo que su propio tejedor interior le pedía que reconociera. La pregunta ya no era ¿cómo puedo escapar? La pregunta, ahora, era mucho más profunda. ¿Qué quiere este hilo que yo teja? Kaylen se quedó en la montaña durante varios días, absorbiendo el silencio y la sabiduría del maestro Jean, como la tierra seca absorbe la lluvia. Su miedo no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Debajo del miedo, ahora había una capa de reverencia. Su mundo onírico ya no era una casa embrujada, sino un templo antiguo lleno de símbolos cuyo significado había olvidado. Una mañana, mientras observaban las nubes fluir como un gran río a través del valle, Kellen preguntó: Maestro, si los sueños son un lenguaje universal, ¿por qué son tan confusos? Anoche soñé que mis dientes se caían a pedazos en mi mano como arena. El maestro Jean sonrió. Porque no estás leyendo el poema, estás intentando leer las palabras individuales como si fuera un manual de instrucciones. El lenguaje del alma no es literal, es arquetípico. Y así, Jean comenzó a revelarle a Kaylen los grandes temas universales de los sueños. Los arquetipos que fluyen a través de la psique humana como grandes ríos subterráneos, compartidos por un rey en su palacio y un granjero en su campo. Son las historias que todos soñamos, independientemente de nuestra cultura o época. Piensa en el sueño de caer, dijo Jean, señalando un precipicio cercano. Te encuentras en un lugar alto y de repente el suelo desaparece. Caes en un vacío sin fin. El corazón se te sube a la garganta. Despiertas justo antes de golpear el suelo. Durante el día, esto se traduce en una sensación de falta de control. Quizás te sientes inseguro en tu trabajo, en una relación o en tu camino en la vida. El suelo bajo tus pies se siente inestable. El sueño no predice una caída física, refleja una caída interna. Te está preguntando, ¿dónde has perdido tu punto de apoyo? ¿En qué área de tu vida te sientes sin apoyo? Luego está lo contrario, el sueño de volar, continuó, sus ojos siguiendo a un águila que se elevaba en las corrientes térmicas. Te elevas sobre los árboles, sobre las montañas. Hay una sensación de poder, de libertad, de trascendencia. Este sueño a menudo llega cuando has superado un gran obstáculo en tu vida. Has resuelto un problema que te agobiaba,
te has liberado de una creencia limitante o has alcanzado un nuevo nivel de perspectiva. El sueño celebra tu poder y tu libertad. Te pregunta, ¿qué nueva perspectiva has ganado? ¿Cómo puedes traer esta sensación de libertad a tu vida de vigilia? Kaylen pensó en la sombra. ¿Y el sueño de ser perseguido? Ah, el más común de todos, asintió Jean. Corres de algo, un monstruo, un extraño, o como en tu caso, una sombra sin forma. Este es el sueño de la evitación. Hay algo en tu vida de vigilia que no quieres enfrentar. Puede ser una conversación difícil, una responsabilidad que te abruma, una emoción como la ira o el duelo que has reprimido, o un aspecto de ti mismo que no aceptas. La clave, dijo Jean, inclinándose hacia adelante, no es la criatura que te persigue. La clave es el hecho de que estás corriendo. El sueño te está mostrando un patrón, te está gritando, deja de huir. Lo que sea que estés evitando durante el día te alcanzará en la noche. El sueño no quiere que corras más rápido. Quiere que te detengas, te des la vuelta y mires a tu perseguidor a la cara. ¿Y mis dientes, maestro?, preguntó Kaylen tocándose la mandíbula. Soñé que se desmoronaban. Los dientes, explicó Jean, son símbolos de poder, confianza y comunicación. Los usamos para morder, para masticar la vida, para hablar nuestra verdad. Perderlos en un sueño a menudo se relaciona con una sensación de impotencia. Quizás has dicho algo de lo que te arrepientes, o no has dicho algo que necesitabas decir. Quizás sientes que tu voz no está siendo escuchada, o que estás perdiendo tu mordida en una situación particular. Te sientes incapaz de manejar un desafío. El sueño te pregunta, ¿dónde sientes que has perdido tu poder? ¿Qué verdad necesitas comunicar a ti mismo o a otros? Kaylen se maravilló de la elegante simplicidad de todo aquello. No eran predicciones literales, sino metáforas poéticas. Un sueño sobre perderse no significaba que se perdería en el bosque, sino que podría estar sintiéndose perdido en su propósito de vida. Un sueño sobre un examen para el que no había estudiado no era sobre su educación, sino sobre sentirse juzgado o no preparado para un desafío inminente en su vida. Estos son los grandes ríos, dijo Jean, pero cada río tiene afluentes, pequeños arroyos que son únicos para cada paisaje. Los grandes temas son universales, pero los detalles, Kaylen, los detalles son profundamente personales, y es en esos detalles donde encontrarás tu propio diccionario. Animó a Kaylen a comenzar a reconocer los patrones en sus propios sueños. No solo la persecución, sino todo lo demás. ¿Cómo era el paisaje? ¿Era de día o de noche? ¿Hacía frío o calor? ¿Había otras personas? Cada elemento era una palabra en la frase del sueño. Esa noche, Kaylen tuvo un sueño diferente. Estaba en su taller, pero sus herramientas de bambú, las que conocía tan bien como sus propias manos, se habían convertido en fideos húmedos. Intentaba tallar, pero se doblaban y se rompían. Una profunda frustración lo invadió. A la mañana siguiente se lo contó a Jean. «¿Ves?», dijo el maestro. «El gran tema es la impotencia, como el sueño de los dientes. Pero el detalle es tuyo, tus herramientas. ¿Qué representan para ti?». «Representan mi habilidad», dijo Kaylen, «mi arte, mi valor». «Exactamente», dijo Jean. «El sueño no te habla de dientes, te habla en tu propio idioma, el idioma de un fabricante de linternas. Te está preguntando, ¿dónde sientes que tu habilidad, tu valor, te está fallando o se está volviendo inútil? La sombra te habla de un miedo profundo y primordial. Este nuevo sueño te habla de cómo ese miedo está afectando tu vida diaria, tu trabajo, tu sentido de ti mismo». Kaylen sintió como si una puerta se hubiera abierto en su mente. Estaba empezando a ver la conexión entre el mundo nocturno y el diurno.
Los sueños no eran un reino separado y extraño. Eran un espejo que reflejaba su paisaje interior con una honestidad brutal y poética. No estaba allí para asustarlo, sino para mostrarle dónde estaba, dónde necesitaba sanar y dónde necesitaba crecer. El río del alma fluía cada noche, y él, por fin, estaba aprendiendo a leer sus corrientes. De acuerdo. Cierra los ojos por un momento. Siente el peso de tu cuerpo, la suave cadencia de tu aliento. Estamos regresando a la montaña silenciosa, donde el aire es puro y el tiempo se mueve con la lentitud de las nubes. El sol de la mañana se derramaba sobre el valle, convirtiendo el mar de nubes en un océano de oro fundido. Kaylen se sentía como un hombre que había vivido toda su vida en una habitación con una sola ventana, y de repente alguien le había mostrado que existía una puerta. El miedo a sus sueños, aunque todavía una sombra en el fondo de su mente, ya no era el carcelero que había sido. Ahora era un acertijo, un koan personal que le invitaba a una comprensión más profunda. «He entendido, maestro», dijo Kaylen, su voz firme. «Entiendo que los grandes ríos de los sueños son universales, pero mis sueños me hablan en el lenguaje de mi propio arroyo, el lenguaje de un fabricante de linternas. Pero, ¿cómo aprendo a traducir? Las imágenes se desvanecen tan rápido como la niebla matutina. Los sentimientos persisten, pero las palabras para describirlos se me escapan». El maestro Jin no respondió de inmediato. Se levantó y entró en su humilde cabaña. Regresó con 2 objetos. El primero era un pequeño cuaderno, sin adornos, con las páginas en blanco hechas de papel de morera prensado. El segundo era una vara de carbón, oscura y quebradiza. Se los ofreció a Kaylen. «No puedo darte un diccionario, porque yo no hablo tu idioma secreto», dijo Jin suavemente. «Nadie puede. El hombre que vende mapas de sueños es un charlatán. Pero puedo enseñarte a ser el cartógrafo de tu propia alma». «Este», dijo, colocando el cuaderno en las manos de Kaylen, «no es un diario. Es tu libro de los ecos nocturnos». Kaylen sintió el peso del cuaderno. Las páginas en blanco parecían llenas de potencial, pero también intimidantes. «El arte de recordar un sueño», continuó el maestro Jin, «es el arte de la quietud. Comienza incluso antes de que te duermas. Esta noche, cuando te acuestes, coloca este libro y este carbón junto a tu estera. Y mientras te entregas al sueño, susurra una intención en tu corazón. Esta noche recordaré». No es una orden, sino una invitación. Le estás haciendo saber al tejedor que estás listo para admirar su tapiz. «El momento más sagrado», enfatizó Jin, «es el umbral del despertar. Cuando tus ojos se abran, no te muevas. No saltes al río de las preocupaciones del día. Permanece en la orilla, en ese estado liminal donde el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia se superponen. El sueño es un ciervo tímido en el borde del bosque. Cualquier movimiento brusco lo asustará y desaparecerá entre los árboles. Permanece inmóvil y busca primero el sentimiento. ¿Qué sabor emocional ha dejado el sueño en tu boca? ¿Es la ceniza del miedo, la miel de la alegría, el metal de la frustración, la sal de la tristeza? Sostén ese sentimiento. Es el ancla del sueño. Luego, tirando suavemente de ese ancla, las imágenes comenzarán a emerger. No las persigas, deja que vengan a ti. Entonces y solo entonces toma tu libro y tu carbón, y esto es lo que harás. Primero, narra el eco. Escribe la historia del sueño. Usa el tiempo presente, como si estuviera sucediendo ahora mismo. No digas, corrí por la calle. Di, estoy corriendo por la calle. Esto te mantiene conectado a la emoción del sueño. Sé un testigo, no un analista. Simplemente registra la historia que se te contó.
Segundo, nombra el clima del corazón. Debajo de la historia, escribe las emociones que sentiste. Sé preciso. No solo miedo. ¿Era pánico, aprensión, terror, inquietud? Anota cómo cambiaron las emociones a lo largo del sueño. Tercero, y lo más importante, recoge los símbolos. Haz una lista de las imágenes más potentes. Las personas, los lugares, los objetos. Cualquier cosa que brillara con un significado extraño. La sombra, mi taller, las herramientas de fideos, el pueblo vacío. Estos son los glifos de tu lenguaje secreto. Kaylen asintió, el carbón frío en su mano. Y una vez que tengo la historia, las emociones y los símbolos, ¿cómo encuentro el significado? Ah, sonrió Jean. Ahí es donde dejas de ser un escriba y te conviertes en un alquimista. No buscas el significado en un libro externo. Lo buscas en el único libro que importa, tú mismo. Tomemos tu sueño de las herramientas. Jean guió a Kaylen a través de un proceso tan simple como profundo. Toma el primer símbolo, dijo. Herramientas. Ahora olvida el sueño por un momento. Te pregunto, Kaylen, fabricante de linternas, ¿qué significan tus herramientas para ti en tu vida de vigilia? No para mí, no para el pueblo, para ti. Kaylen cerró los ojos. Son una extensión de mis manos, son mi habilidad, son la forma en que traigo luz a la oscuridad, son mi propósito, mi valor. Hizo una pausa, son mi identidad. Bien, dijo Jean, esa es la primera columna de tu diccionario personal. Herramientas igual. Mi identidad, mi propósito, mi valor. Ahora volvamos al sueño. ¿Qué hizo el sueño con tus herramientas? Las convirtió en fideos húmedos, respondió Kaylen. Las hizo inútiles, impotentes, frustrantes. Así que ahora tenemos la segunda parte del mensaje, dijo Jean, su voz trazando el puente. El sueño tomó el símbolo de tu identidad y propósito y lo hizo inútil e impotente. El sueño no está hablando de bambú, te está hablando a ti. Te está diciendo, siento que mi identidad, mi propósito, mi valor, se están volviendo inútiles e impotentes. El último paso, dijo Jean, es el más valiente. Haces la pregunta puente. ¿Dónde más en mi vida de vigilia siento esta misma emoción? Un silencio cayó sobre la montaña. Kaylen miró sus manos, las manos que sabían cómo crear luz, y la verdad lo golpeó con la fuerza de una ola. La frustración que sintió en el sueño de las herramientas era un eco exacto de la desesperanza que sentía durante el día. La ansiedad que le dejaba la sombra nocturna estaba paralizando su arte. Se sentaba en su taller, rodeado de sus perfectas herramientas, pero se sentía impotente, como si estuviera tratando de tallar con fideos húmedos. Su miedo estaba drenando su propósito, su identidad. Lo siento todos los días, susurró Kaylen. Desde que la sombra comenzó a perseguirme. ¿Ves?, dijo Jean con compasión. El sueño no creó el sentimiento. Simplemente te lo mostró en un lenguaje que no podías ignorar. Te regaló una metáfora perfecta de tu estado interior. Un sueño sobre un chef podría ser sobre cuchillos romos. Un sueño sobre un escriba podría ser sobre tinta que se convierte en agua. El tejedor te habla en el único idioma que conoces íntimamente. Eres el único traductor porque tú eres el autor del diccionario. Mientras Kaylen prepara su propio libro de los ecos nocturnos, te invito a que comiences el tuyo. No necesitas papel de morera. Cualquier hoja servirá. No necesitas carbón. Un simple lápiz bastará. La única herramienta esencial es tu voluntad de escuchar. Comparte en los comentarios el primer símbolo que anotarías de un sueño que recuerdes, no importa cuán simple o extraño sea. Dale me gusta a este vídeo si sientes que esta llave puede abrir una puerta para ti. Y suscríbete a
más allá del yin y el yang, para continuar este viaje hacia el interior. Esa tarde, Kellen no hizo preguntas. Se sentó en la repisa de la montaña y preparó su libro. Abrió la primera página en blanco. No escribió nada. Simplemente se sentó con ella, sintiendo la promesa que contenía. Por primera vez en meses, no temía a la noche que se acercaba. No la veía como un juicio o un tormento. La veía como una cita con su propio tejedor, con su propio cartógrafo, con el sabio silencioso que vivía dentro de él. Ya no era una víctima pasiva de un mundo caótico. Tenía un cuaderno, tenía carbón y tenía un método. Se estaba convirtiendo en el explorador de su propio y vasto paisaje interior. Las noches de Kellen en la montaña se transformaron. El acto de mantener su libro de los ecos nocturnos cambió la naturaleza misma de su relación con sus sueños. El sueño de la sombra que lo perseguía seguía regresando, pero ya no era el único relato. Su mundo onírico floreció con una nueva riqueza y variedad. Soñó que construía una linterna tan grande como una casa, su luz tan brillante que convertía la noche en día. Soñó que sus manos no eran de carne, sino de raíces de árbol, hundiéndose profundamente en la tierra fértil. Soñó que hablaba con un río, y el río le respondía con el sonido de 1000 campanas pequeñas. Cada mañana, al despertar, Kellen seguía el ritual que el maestro Jin le había enseñado. Permanecía inmóvil, invitando a los ecos a quedarse. Luego, con una concentración reverente, llenaba las páginas de su libro. Su diccionario personal comenzó a crecer. Luz brillante, igual a claridad, comprensión, mi mayor potencial, raíces de árbol igual conexión, estabilidad, fuerza oculta, río que habla igual, sabiduría que fluye, la voz de la naturaleza, intuición. Se estaba volviendo fluido en su propio lenguaje. Comprender sus sueños estaba desbloqueando capas de su subconsciente, revelándole verdades sobre sí mismo que su mente consciente, ocupada y defensiva, nunca le habría permitido ver. Descubrió que su deseo de construir la gran linterna no era sobre la fama, sino sobre un profundo anhelo de compartir su luz interior, de tener un impacto significativo en su comunidad. El sueño de las raíces de árbol le mostró que, a pesar de su ansiedad, poseía una fuerza y una conexión con su tierra que no reconocía. La ciencia moderna confirma esta sabiduría. Cuando interactuamos con nuestros sueños, no estamos simplemente jugando con fantasías. Estamos creando un puente entre el cerebro consciente y el subconsciente. Este puente permite un tráfico de doble sentido. La información del subconsciente, miedos, deseos, soluciones creativas, puede llegar a la conciencia, y la intención de la conciencia, sanar, resolver un problema, puede influir en el paisaje onírico. Grandes avances en la historia humana han surgido de este puente. El químico Friedrich August Kekulé luchó por comprender la estructura de la molécula de benceno. Una noche, soñó con una serpiente que se mordía la cola, formando un anillo. Se despertó con la revelación. La molécula de benceno era un anillo. El violinista Giuseppe Tartini soñó que el diablo se sentaba al borde de su cama y tocaba una sonata de una belleza tan endiablada que lo dejó sin aliento. Al despertar, se apresuró a transcribir lo que recordaba, creando su obra más famosa, la Sonata del Trino del Diablo. Nuestros sueños son un campo de juego para la resolución creativa de problemas, un laboratorio donde nuestra mente puede experimentar con soluciones que están más allá de los límites de la lógica lineal. Pero para Kellen, el mayor desafío permanecía, la sombra. A pesar de sus nuevos conocimientos, cada vez que la sombra aparecía en sus sueños, el miedo instintivo se apoderaba de él y corría. Registraba diligentemente la persecución cada mañana, pero el patrón no se rompía.
He aprendido mucho, maestro, dijo un día, frustrado, pero sigo huyendo. En el sueño, todo mi conocimiento se desvanece y solo queda el terror. Eso es porque el conocimiento en la mente no es lo mismo que la sabiduría en los huesos, respondió el maestro Jin. Ha estado analizando al mensajero, pero aún no has aceptado su carta. No puedes hacer esto en tu vida de vigilia. Debes hacerlo dentro del sueño mismo. ¿Pero cómo?, Kaylen preguntó. No tengo control. No necesitas control total, dijo Jin. Solo necesitas un momento de lucidez. Un instante dentro del sueño en el que te das cuenta de que estás soñando. Este es el punto de inflexión, y puedes entrenarte para ello. Jin le dio a Kaylen una práctica simple. Varias veces al día, le instruyó. Detente en lo que estés haciendo. Mira tus manos. Pregúntate seriamente, ¿estoy soñando? Siente la solidez del bambú en tus manos. Siente el calor del sol. Al hacer de esta pregunta un hábito durante el día, aumentas la probabilidad de que te la hagas por la noche. Kaylen practicó diligentemente. Mientras lijaba una pieza de bambú, se detenía y miraba sus manos. ¿Estoy soñando? No. Sentía la aspereza de la madera. Mientras comía su arroz, se detenía. ¿Estoy soñando? No, saboreaba el grano. Pasaron varias noches. Luego, una noche sucedió. El sueño comenzó como siempre. Estaba en su taller, la corriente de aire frío, la sombra emergiendo de la esquina. El pánico se apoderó de él y comenzó a correr. Corrió por las calles familiares y silenciosas, sus pies pesados, su aliento atrapado en su pecho. La sombra fluía detrás de él, la presión de su cercanía creciendo. Tropezó, como siempre, y cayó. Mientras yacía en el suelo, con el corazón desbocado, esperando la oscuridad sofocante, miró sus manos, extendidas sobre el empedrado para amortiguar su caída. Y entonces, como una campana sonando a través de la niebla, el hábito diurno surgió en el mundo nocturno. ¿Estoy soñando? Miró sus manos de nuevo. Se veían extrañas, los bordes ligeramente borrosos, como una pintura de tinta antes de secarse. Miró la calle. La luna en el cielo era demasiado grande, las sombras de los edificios se doblaban en ángulos imposibles. Sí, estoy soñando. En ese instante de lucidez, el miedo no desapareció, pero cambió. Perdió su poder absoluto. Ya no era una víctima en un mundo real, sino el soñador de su propio sueño. La sombra se cernía sobre él, una inmensa mancha de vacío. Su instinto todavía gritaba que se arrastrara, que huyera. Pero con un esfuerzo de voluntad que requirió cada gramo de su ser, Kaylen se obligó a quedarse quieto. Recordó las palabras del maestro Jin. Deja de huir. Date la vuelta. Mira a tu perseguidor a la cara. Lentamente se puso de pie. Su cuerpo en el sueño temblaba, pero se mantuvo firme. Se enfrentó a la sombra. No había ojos que encontrar, ni rostro que leer, solo una oscuridad profunda. Su garganta estaba seca, pero forzó las palabras más aterradoras y valientes que jamás había pronunciado. ¿Qué eres?, preguntó, su voz un susurro en el paisaje onírico. ¿Qué quieres de mí? Por primera vez, la sombra dejó de avanzar. Se quedó inmóvil, pulsando suavemente, como un corazón de oscuridad. Y desde su centro, no en palabras, sino en una oleada de puro sentimiento y comprensión que inundó la conciencia de Kaylen, llegó la respuesta. No era ira, no era malicia. Era una tristeza tan profunda y vasta como el océano nocturno. Era un dolor solitario. Era una sensación de abandono. Kaylen se quedó atónito. Esta cosa que lo había aterrorizado, esta oscuridad que había evitado, no era un monstruo. Era una herida. En ese momento de conexión, el sueño comenzó a disolverse. La sombra no se desvaneció con violencia, sino que pareció retirarse suavemente, como la marea. Kaylen no se despertó con un sobresalto,
sino que flotó suavemente hacia la conciencia, como si subiera desde las profundidades del mar. Yacía en su estera, el sol de la mañana pintando rayas de luz en el suelo. Su corazón estaba en calma. El terror se había ido. En su lugar, había una resonancia de esa profunda tristeza, pero también algo más. Una sensación de totalidad. Había dejado de correr. Se había enfrentado a su sombra, y al hacerlo, no la había destruido. La había conocido. El diálogo había comenzado, absolutamente. El aliento que contuviste puede ser liberado. Regresemos a la estera de Kaylen, al primer amanecer después del largo invierno de su alma. El sol que saludó a Kaylen esa mañana era el mismo sol de siempre, pero él lo veía con ojos nuevos. El aire que llenaba sus pulmones era el mismo aire fino de la montaña, pero ahora parecía vibrar con una vitalidad que nunca antes había notado. No era que el mundo hubiera cambiado, era que el velo a través del cual lo veía se había disuelto. El terror, ese filtro gris que había opacado su existencia, se había ido. En su lugar había una calma espaciosa, y dentro de esa calma, un tierno eco de la tristeza que había encontrado en el corazón de la sombra. Se levantó, no con la pesadez de la fatiga, sino con la ligereza deliberada de un hombre que camina sobre un terreno sagrado. Encontró al maestro Jin junto a un pequeño estanque, observando a un pez koi de color naranja brillante trazar círculos perezosos en el agua. Kaylen no necesitó decir nada. El maestro Jin se volvió, y una suave sonrisa arrugó las comisuras de sus ojos. «El mensajero ha entregado su carta», dijo Jin, su voz una simple declaración de un hecho tan natural como el amanecer. «Sí, maestro», respondió Kaylen, su propia voz sorprendiéndolo por su claridad. «Pero la carta está escrita en un lenguaje de puro sentimiento. Entendí su emoción, pero no su origen. Sentí su tristeza, su abandono, pero no sé por qué está ahí». Jin señaló al pez koi. «Ese pez nada en el estanque, no puede ver el estanque, solo conoce el agua. Para ver el estanque tendría que saltar fuera de él, aunque solo sea por un instante. Tu momento de lucidez en el sueño fue tu salto. Viste el agua en la que has estado nadando toda tu vida. Ahora», continuó Jin, «debes traer esa conciencia aquí, a la orilla. La sombra no es una criatura de la noche. Nació a la luz del día. Es un eco de un momento de tu vida de vigilia, un momento cuya emoción fue tan abrumadora que tu mente consciente no pudo procesarla, así que la relegó a las sombras. Pero nada se pierde en el universo de tu alma. Simplemente espera». Jin invitó a Kaylen a sentarse. «Cierra los ojos. Vuelve a ese momento en tu sueño, cuando te enfrentaste a la sombra. Invoca ese sentimiento de vasta tristeza y abandono. Sosténlo en tu corazón, no con miedo, sino con compasión, como sostendrías a un pájaro herido. Y ahora, hazle una pregunta a tu propia memoria. ¿Cuándo, en mi vida, me he sentido así antes?» Kaylen se sumergió en el silencio. Dejó que la pregunta se hundiera, no en su mente lógica, sino en las profundidades de su ser. Esperó. Al principio solo hubo silencio. Luego, como una burbuja subiendo desde el fondo de un lago, surgió una imagen. No era un monstruo. No era un evento terrible. Era una tarde de otoño, muchos años atrás. Era un niño pequeño, no más de 7 años, de pie en el umbral del taller de su padre. Su padre, un maestro fabricante de linternas, yacía enfermo en su cama, y el taller, normalmente lleno del sonido del bambú raspado y el olor a vida, estaba en silencio. Kaylen recordaba la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Se sentía pequeño, indefenso. Días después, su padre se fue.
como una linterna cuya llama se extingue suavemente. La gente del pueblo fue amable, pero estaban ocupados con sus propias vidas. Lo dejaron con su tía, una mujer práctica, pero no cálida. Y él, un niño que había perdido su sol, se sintió profundamente, inexpresablemente solo, abandonado. El taller, su herencia, se convirtió en una carga, un legado que temía no poder honrar. La sombra era el dolor no llorado de ese niño. La sombra era su miedo a la soledad. La sombra era el peso de un legado que sentía que nunca podría igualar. La persecución en el sueño no era la sombra tratando de hacerle daño. Era el niño abandonado dentro de él, corriendo tras su yo adulto, gritando en silencio: «No me dejes atrás, no me ignores». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Kaylen. No eran lágrimas de terror, sino de liberación, de reconocimiento. «Veo», susurró, «toda mi vida. He estado huyendo de mi propio dolor». El maestro Jin colocó una mano en su hombro. «Bien, ahora que has conocido al niño, no puedes volver a abandonarlo. La integración no es un acto de la mente, es un acto de creación. Has pasado tu vida construyendo linternas para los demás, para iluminar sus caminos. Ahora, debes construir una más, la más importante de todas. Debes construir una linterna para tu sombra». La instrucción fue tan simple, tan profunda, que resonó en el alma de Kaylen. «Vuelve a tu taller», dijo Jin, «pero no como un artesano que va a trabajar. Ve como un padre que va a construir un hogar para un hijo perdido. Elige el bambú más fuerte y flexible. Muele la tinta más oscura y profunda. Prepara el papel de arroz más fino. Y mientras trabajas, vierte en cada acción la compasión y la aceptación que ahora sientes. Cada nudo que ates, átalo con la intención de abrazar. Cada pincelada que des, dala con la intención de dar la bienvenida». «¿Y qué debo pintar en ella?», Kaylen preguntó. «No pintes una escena bonita», respondió Jin. «No pintes una mentira, pinta la sombra, pinta su verdad. Dale una forma, no como un monstruo, sino como lo que es, una parte de ti. Honra su oscuridad, honra su dolor». Kaylen regresó al valle al día siguiente. Su paso era ligero, su corazón lleno de un propósito sagrado. Entró en su taller y por primera vez en años, el silencio no se sintió vacío, sino pacífico. Se embarcó en la creación de la linterna de la sombra como un ritual sagrado. Pasó un día entero en el bosque, no cortando el primer bambú que encontró, sino sentándose entre los tallos, sintiendo su fuerza, su flexibilidad, hasta que uno pareció llamarlo. Molió la tinta en una piedra, añadiendo agua gota a gota, no con impaciencia, sino con la lentitud de una ceremonia del té, sintiendo cómo el carbón se rendía al agua, creando una oscuridad tan profunda como la noche misma. Y luego, sobre el papel de arroz, pintó. No intentó replicar la forma amenazante del sueño. En cambio, pintó la raíz de un gran árbol, una raíz oscura, nudosa, hundiéndose profundamente en la tierra invisible. Era oscura, sí, pero era la fuente de la fuerza del árbol. Era la parte de él que se aferraba a la vida en la oscuridad. Era su dolor, pero también su anclaje. Construyó la linterna con un cuidado que superaba cualquier cosa que hubiera hecho antes. Cada pieza de bambú fue lijada hasta quedar suave como la seda. Cada unión fue asegurada con un hilo de seda teñido de índigo. Cuando terminó, la linterna era una obra de una belleza austera. La raíz oscura pintada en sus paneles no parecía siniestra, parecía poderosa. Esa noche, cuando la oscuridad llenó el valle, Kaylen no encendió ninguna de las otras linternas de su taller. Se sentó en el suelo, en el centro de la habitación. Colocó la linterna de la sombra frente a él. Dentro colocó una vela. Con manos firmes encendió la mecha.
Una llama dorada cobró vida, y la luz no desterró a la raíz oscura, no la borró. Hizo algo mucho más milagroso: la iluminó. La luz brillaba a través del papel, y la raíz oscura se transformó. Se convirtió en un patrón, una parte integral de la belleza de la linterna. La luz no podía existir sin la oscuridad para definirla, y la oscuridad se revelaba no como un vacío, sino como una forma, sostenida en el cálido abrazo de la luz. Kaylen se sentó allí durante horas, observando la linterna. No había miedo, no había ansiedad, solo una profunda y resonante sensación de paz, de totalidad. No había desterrado a su sombra, le había dado un hogar, le había dado luz, le había dado la bienvenida a casa. Esa noche, Kaylen durmió profundamente, un sueño sin sueños. El tejedor, por fin, podía descansar. Su trabajo más importante estaba hecho. Entendido. La llama ha sido encendida en la oscuridad. Ahora, observemos cómo esa luz se propaga más allá de una sola linterna, más allá de un solo corazón. Los años fluyeron por el valle como el río que lo alimentaba, a veces con la prisa de la primavera, a veces con la lentitud helada del invierno, pero siempre hacia adelante. Kaylen ya no era el joven atormentado que había ascendido a la montaña silenciosa. Su rostro se había surcado con las líneas de la risa y la contemplación, y sus ojos contenían la calma profunda de un lago de montaña. Su arte se había transformado. Sus linternas seguían siendo objetos de exquisita belleza, pero ahora poseían una cualidad que la gente no podía nombrar, pero que sentía profundamente. No solo daban luz, parecían impartir paz. La luz que emanaba de ellas no era simplemente dorada, se sentía completa, como si contuviera tanto el amanecer como el crepúsculo en su interior. La gente no solo compraba sus linternas para iluminar sus hogares, sino para calmar sus corazones. El taller de Kaylen se convirtió en algo más que una tienda. Se convirtió en un santuario silencioso. En el centro, siempre, estaba la linterna de la sombra. No estaba a la venta. Descansaba sobre un simple pedestal de madera, y Kaylen encendía su vela cada atardecer. Se convirtió en el corazón silencioso de su práctica, un recordatorio constante de que la luz más verdadera es la que no teme a la oscuridad, sino que la abraza y la ilumina. Un día de finales de otoño, una joven llamada Elara llegó a su taller. Era una tejedora, conocida en el pueblo por los intrincados patrones que creaba en su telar. Pero sus manos, que una vez danzaron sobre los hilos, ahora estaban quietas. Un velo de ansiedad nublaba sus ojos, un eco familiar de la propia tormenta pasada de Kaylen. Había venido a comprar una linterna, diciendo que su casa se sentía demasiado oscura en las noches cada vez más largas. Kaylen la observó mientras ella examinaba las linternas, sus dedos rozando el papel de arroz como si buscara algo más que luz. «Tus patrones son famosos por su equilibrio», dijo Kaylen en voz baja, rompiendo el silencio. «Pero noto un temblor en tus manos que no habla de equilibrio». Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas. «He perdido el hilo», susurró. «Me siento frente a mi telar, un lugar que antes era mi refugio, y mi mente es un nudo de miedo. Cada noche, sueño que los hilos se convierten en serpientes, enredándose a mi alrededor, asfixiándome». Kaylen no ofreció un consejo fácil, ni una palabra de consuelo vacía. Simplemente asintió, un gesto de profunda comprensión que valía más que 1000 palabras. Luego, la guió hacia el centro del taller, hacia la linterna de la sombra. Elara miró la linterna. Vio la raíz oscura y poderosa pintada en sus paneles. «Es extraña», dijo. «No es como las otras. Es oscura, pero no es aterradora». «Esta linterna», dijo Kaylen, «es la más importante de mi taller. No la hice para venderla. La hice para recordar». «¿Recordar qué?», preguntó Elara.
que en cada uno de nosotros hay una oscuridad, un nudo de miedo o de dolor, como las serpientes de tus sueños, explicó Kaylen. Pasamos nuestras vidas huyendo de ella, tratando de cubrirla con luz brillante, pretendiendo que no está ahí, pero cuanto más corremos, más nos persigue. Se convierte en nuestro terror nocturno, señaló la raíz pintada. Esta es mi oscuridad, mi dolor. Durante años fue mi monstruo. Me persiguió cada noche, pero aprendí que no quería hacerme daño. Solo quería ser vista. Quería ser reconocida como parte de mi historia, no como un enemigo a ser vencido, sino como una raíz que, aunque oculta y oscura, me da fuerza. Encendió la vela dentro de la linterna. La luz dorada brilló a través del papel, y la raíz oscura se convirtió en parte de la belleza serena del conjunto. No desterramos nuestra oscuridad con la luz, dijo Kaylen, su voz resonando con la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. La integramos, le damos un lugar de honor, la iluminamos con compasión, y cuando hacemos eso, el miedo pierde su poder. Las serpientes en tus sueños, tejedora, no son tus enemigas, son los hilos enredados de una emoción que no has tejido en el tapiz de tu vida. No te están pidiendo que huyas, te están pidiendo que te detengas y con manos amables comiences a desenredarlas. El ara miró la luz de la linterna y por primera vez en meses sintió que la tensión en su pecho se aflojaba. No había recibido una solución mágica, pero había recibido algo mucho más valioso. Un nuevo mapa. Un mapa que no le mostraba una ruta de escape, sino un camino hacia adentro. No compró una linterna ese día. Se fue con algo mucho más ligero y, sin embargo, infinitamente más sustancial. Se fue con una semilla de entendimiento. El legado de Kaylen, como la luz de sus linternas, no era algo que se pudiera poseer. Era algo que se encendía de un corazón a otro, un eco silencioso que susurraba la misma verdad universal. La totalidad no se encuentra huyendo de lo que está roto dentro de nosotros, sino construyendo un hogar para ello. Y así, la historia de Kaylen, el fabricante de linternas, llega a su fin. Pero es aquí, en el silencio que sigue a la historia, donde comienza tu viaje. Porque la historia de Kaylen es la historia de cada uno de nosotros. Todos llevamos dentro un taller, un lugar de creación y propósito, y todos, sin excepción, llevamos dentro una sombra. Tu sombra puede no ser el dolor de un niño abandonado, puede ser la forma de un miedo al fracaso, puede llevar la voz de la autocrítica, puede ser la pesadez de un rencor no perdonado o la agitación de una ira no expresada. Vivimos en un mundo que nos enseña a temer a esta sombra. Nos dice que la ocultemos, que la reprimamos, que la superemos. Corremos de ella durante el día, llenando nuestras vidas de ruido y distracción, solo para que nos persiga en la quietud de la noche, en el lenguaje simbólico de nuestros sueños. Los sueños de persecución, los dientes que se caen, los hilos que se convierten en serpientes, no son fallos de tu mente, son la obra maestra de tu tejedor interior. Son llamadas de atención, son cartas de amor de las partes más profundas de ti mismo, partes que has exiliado y que anhelan volver a casa. El camino que Kaylen recorrió no requiere un viaje a una montaña lejana. Requiere un viaje unos centímetros hacia adentro, desde la mente ruidosa hasta el corazón que escucha. Comienza con la voluntad de recordar, de honrar tus ecos nocturnos. Continúa con la curiosidad de crear tu propio diccionario, de aprender el lenguaje único de tu alma. Florece en el valiente acto de volverte hacia tu perseguidor en el paisaje onírico y preguntar, ¿qué necesitas? Y culmina en el acto más sagrado de todos, construir una linterna para tu sombra, no con bambú y papel, sino con compasión y aceptación.
Iluminar tus miedos no para que desaparezcan, sino para que revelen la fuerza que contienen. Iluminar tu dolor no para borrarlo, sino para honrar la profundidad que te ha dado. Así que esta noche, cuando te acuestes, no veas el sueño como una lotería de imágenes aleatorias. Velo como una invitación. Tu tejedor interior está preparando su telar. Tu mensajero silencioso está esperando en el umbral. No hay nada que temer, solo hay que entender. Cierra los ojos. Respira hondo. Y mientras te dejas llevar por el sueño, permite que estas palabras sean la última vela que enciendas en la quietud de tu mente. Permite que sean tu mantra, tu llave, tu promesa a ti mismo. El sueño no es el monstruo, es el mensajero,